Konnichiwa, minasan, hola a todos, hi everyone. El día de hoy es un video diferente. Vamos a empezar con los videoblogs sobre cómo fue mi vida en Japón y sobre ciertas cosas que no, para nada, que no cuadraron con mi estilo de vida, con lo que buscaba. Entonces el tema de hoy va a ser sobre el transporte. Como les comenté antes, hay ciertas cosas en Japón que no definitivamente no pegaron con lo que yo estaba buscando, con lo que yo quería. Y pues vamos a empezar a hablar de a poco sobre esas cosas, porque la verdad es que quiero ser bastante detallada para que ustedes conozcan cómo es la situación, para que sepan que fue mi experiencia, para que no digan como que ay, ya es así, punto. Hay ciertas cosas que de hecho son así, no sé, es desde mi perspectiva que les voy a comentar. Y en el blog de hoy vamos a hablar sobre lo que es el transporte. El transporte en Japón fue algo que digamos que sí se comparte en muchas capitales, porque estábamos en Tokio, en la capital. Pero sí, en efecto, el tren es muy lleno, muy lleno. Más cuando trabajas en las horas en las que todos los demás trabajan. Entonces yo siempre tenía que salir y coger el tren a la misma hora de ida y a la misma hora de llegada. Y era la misma hora en la que todo el mundo también tenía que cogerlo. Es cierto que en Japón los vagones hay unos que son solo para mujeres y eso es un punto muy positivo. Digamos que yo nunca sufrí de nada de que me hayan tocado o me hayan hecho algo, no. Pero aún así no di papaya y no quería dar papaya, entonces en algunas veces me subía en esos vagones y esas horas era muy lleno, muy lleno. De las primeras semanas, en serio, los primeros días yo juré que me iba a morir ahí, que me iban a asfixiar, porque esa gente no tiene piedad, no tiene piedad. O sea, literal te aplastan y les vale verga. O sea, en serio no les importa. Como que te pueden aplastar y no les importa. Además, como que alrededor donde la gente está cerca donde agarrarse, como que la gente se agarra, pero en el medio donde como que no es fácil agarrar de, la gente ni siquiera se toma la molestia de agarrarse, o sea, no le importa. Entonces van con el tren de un lado para otro y si te aplastan, pues de malas, tú tienes que ser suficientemente fuerte para agarrarte y sostener el peso de toda la otra gente que se te viene encima. Entonces no, al principio era caótico, yo me reía y todo, pero después de que vas de un día súper cansado, donde has trabajado 8 horas, y eso que yo solo trabajaba 8 horas, regresar y que el tren estuviera así y tener un trayecto, el mío era como de 45 minutos, era muy agotador, porque casi nunca podía sentarme, siempre era parada, aplastada. No, o sea, no, definitivamente el transporte no era algo lo que yo disfrutaba mucho. O sea, sí el tren es eficiente y cosas así, pero hay mucha gente lo usa y te aplastan, y no. O sea, yo aquí en la capital de Colombia, en Bogotá, se supone que sí, también es así, tenemos el Transmilenio, y el Transmilenio también es una locura, pero yo no vivo en Bogotá, y esa es una de las razones por las que no vivo en Bogotá, porque yo no quiero ser una sardina, o sea, no. Son elecciones de vida y en mi vida yo elegí que no quiero ser una sardina. Entonces, en cuanto a lo que es el tren, yo les recomiendo que si van a trabajar a Japón, si van a estudiar, si necesitan algo así que tenga como un horario estricto, busquen un sitio de vivienda que esté cerca en donde puedan ir caminando. Y sí, preferiblemente caminando, porque vamos a hablar entonces del bus. El bus es otra buena opción. Bueno, de hecho no me parece la más conveniente ni la mejor, y es porque el bus no es como por ejemplo acá en Colombia, que tú pagas un pasaje estándar y te vas hasta donde quieras, o sea, te puedes ir desde aquí hasta aquí con el mismo precio, pero no, en Japón por cada parada se va aumentando el precio, entonces a veces sale muy costoso, muy costoso, créanme. Entonces como que por esa parte no es como muy bueno optar por la opción del bus. Además de que no siempre te van a dejar como en donde necesitas, son como las rutas son siempre limitadas, y entre cambiar de ruta yo creo que se te va más tiempo, a pesar de que ellos son muy organizados, pero la verdad por cuestiones económicas yo no tomaba la opción que era el bus. Y
Entonces, por lo que es el tren y el bus, el tren es súper lleno y por lo que es el tren y el bus, el tren es súper lleno y el bus es súper caro, por lo menos a mi perspectiva. Ahora hablemos de otro medio de transporte que son los taxis. En serio, si vas a tomar un taxi en Japón y en Tokio, tienes que ser rico, porque son muy, muy, muy costosos. Son excesivamente costosos. Tienen también como sus reglas. Eso sí, les recomiendo: nunca toquen un taxi, nunca vayan a cerrar la puerta, nunca la vayan a abrir. Yo casi que varias veces la embarro haciendo eso, porque no sabía si la tocaba, si la abría, si la cerraba. Sabía que se abrían solas, pero no sabía que se cerraban también solas. Entonces no los toquen. Los taxis son, o sea, el carro como tal para el conductor es algo sagrado. Entonces traten de no tocarlo. Si llevan algo y tienen que guardarlo, que lo guarde el conductor. Ustedes no lo toquen, porque si llegan a rayar en lo más mínimo el carro o a hacerle cualquier cosa, es un problema en el que se meten con ese conductor. Entonces no lo hagan. No. Entonces, en teoría, como que los sistemas de transporte en Japón son muy eficientes, pero cada uno tiene sus pros y sus contras. Yo siempre tuve que tomar el tren, y a veces los fines de semana o ciertas horas era muy tranquilo, era muy placentero, muy normal, pero otras veces, casi que todos los días, en la mañana y en la tarde, era una locura. Una locura. Y si ya de por sí estaba cansada o estaba de mal humor por haber estado todo el día en el trabajo, o por haber caminado tanto, lo que sea, llegar y ver ese tren tan lleno y la gente haciendo filas grandísimas, yo decía: no, me quiero quedar a dormir en la estación. Literalmente no tenía cero de ganas de llegar hasta mi casa, no porque no quisiera llegar a mi cama a tumbarme a dormir, sino porque en efecto el trayecto iba a ser súper largo y súper agotador. Súper agotador. Al principio las rodillas me dolían mucho, porque tienes que estar mucho tiempo parado y como haciendo presión para no caerte, para sostener a la gente, para muchas cosas. Entonces sí era complicado. Era de las cosas que yo definitivamente no me gustaba. Yo no quería vivir en un sitio en donde al salir agotada o cualquier cosa tuviera que regresar todo ese tiempo en ese transporte tan agotador. No, en definitiva dije: no, o sea, si no tengo que hacer eso en Colombia, no sé por qué tendría que hacerlo acá. Entonces ese fue uno de los puntos por los que decidí regresar, porque en definitiva no. O sea, puedo ser muy cómoda, puedo ser muy perezosa, pero así lo escogí, y la verdad es en cuanto a calidad de vida. Yo prefiero no estar agotada en el transporte, así sea más trabajar o algo así, pero no transporte, no. Entonces sí, eso ha sido como lo de los transportes, como la experiencia que me pasó, como lo que no me gustaba, lo que también a veces hacía que llegara mal genio al trabajo. Yo soy alguien muy mal geniado, y a veces me levantaba con sueño, cansada, y tras de todo tener que coger ese bus, bueno, ese tren donde me aplastaban, era como que no, por favor. Entonces sí, y en cuanto al caminar, en Japón van a caminar mucho, muchísimo, no se imaginan cuánto. O sea, en Japón, si tú no tienes un supermercado al lado, es una tortura. O sea, cuando yo vivía en Mishima y cuando vivía ahorita en Tokio fue súper bueno, porque tenía 2 supermercados como a una cuadra. Había uno que estaba saliendo de la casa y uno a una cuadra, y era como perfecto. Y aún así, a veces es muy agotador, porque te toca coger las cosas y llevarlas en la mano, y cargar todo es bastante tedioso. Entonces, si queda más lejos, es muy malo, porque si no tienes bicicleta vas a tener que caminar hasta el supermercado. Vas a tener que caminar, pues, a hacer las compras, caminar por todo el supermercado, hacer las compras, y luego regresar con las compras en una maleta en las manos. Y cuando compras mucho es súper fastidioso. Entonces prácticamente los japoneses compran como comida para 1 o 2 días, para no tener que cargar mucho, pero eso implica ir cada 2 días al supermercado, lo cual yo no estaba acostumbrada y no era lo que yo normalmente como que tenía en mente. Entonces yo siempre iba a comprar y trataba de comprar para la semana o algo así. En mi mente yo trataba de que me durara, y cuando terminaba de comprar todo era como: oh no, ahora tengo tantas cosas y tengo que regresar caminando, y allá te cobran las bolsas. Eso está pasando aquí también en Colombia.
Allá también pasa, allá te cobran las bolsas, entonces mucha gente lleva sus propias bolsas, pero pues es algo relativamente nuevo. Igual yo llevaba mis bolsas, pero era muy caótico tener que regresar esas 2, 3 cuadras cuando vivía en Mishima con todo cargado encima, porque yo compraba muchas cosas creyendo que me iban a durar. Sí me duraban, pero el transporte hasta el supermercado era un suplicio, era horrible. En serio, yo eso sí me quejaba mucho porque sí. Y como yo siempre solía ahorrar mucho, entonces yo decía, bueno, en este supermercado es barato esto, en este es otro. Entonces yo normalmente tenía que ir a diferentes supermercados, o sea, no iba solo a uno y en uno compraba todo, no, sino que iba a este, luego a este, luego a este. Entonces cada vez que iba a un supermercado era ir hasta allá y luego regresar con todo así súper pesado. Yo creo que me saqué unos brazotes y todo. Aunque increíblemente las 2 veces que fui a Bogotá, las 2 veces que fui a Japón engordé horrible porque comía mucho dulce, pero eso es otra cosa. Pero sí, van a caminar mucho, así que prepárense porque van a caminar mucho, van a cargar muchas cosas y los van a aplastar en el tren. O sea, si trabajan en las horas que son, los van a aplastar en el tren. Entonces sí, o sea, si viven allá, estén preparados porque van a caminar mucho. Si no tienen una bicicleta va a ser complicado, créanme que va a ser un poco complicado. Si quieren salir a varias partes va a ser ciertamente tedioso, porque digamos, es más, si van a irse a vivir allá, traten de buscar quedar muy cerca a una estación, muy cerca, porque de resto es un complique, o sea, casi es que siempre el transporte es llegas a la estación y luego caminas hasta tu casa. Entonces, y si no tienes bicicleta, pues es aún más lejos, más agotador, entonces sí. Y no es como que el tren esté combinado con el bus o cosas así, entonces no. Entonces tú llegas hasta la estación y si quieres llegar en bus hasta tu casa es otra cosa aparte. Además de que no todos los buses pasan como por todos los barrios y todo, no, son como por los principales. Entonces sea como sea te va a tocar caminar. O sea, métanse en la mente, en la cabeza, de que si se van para Japón van a caminar mucho. Mucho es mucho. Y cuando van a hacer las compras, preferiblemente que no estén solos, que lleven gente, amigos, que los acompañen y los ayuden a traer las cosas. Prepárense llevando sus bolsas, sus propias bolsas, sus buenas maletas. Y ya, es más que todo eso. Son como cosas que habladas suenan un poco superficiales, pero créanme, después de 1 mes, 2 meses, en donde puede que estés trabajando en algo que te agota, salir y ver ese tren tan lleno o meterte cada mañana, si eres alguien perezoso como yo, en un tren así en donde te embuten y te aplastan, no es algo muy bonito. O sea, no era lo que yo quería. Y a pesar de que no madrugaba, porque en Japón casi que todos los negocios empiezan a las 9 a.m. o a las 10, yo entraba a las 9. Aún así era muy fastidioso porque siempre llegaba muy tarde a mi casa y porque me levantaba con sueño y luego que me aplastaran como que no, no era lo que quería para mi vida. Entonces pues sí, ese ha sido como el tema del transporte, el tema de que van a caminar mucho, el tema de que el bus te cobra por paradas y es como caro, y el tema de que el taxi es re caro. O sea, yo solo me subí una vez en un taxi y fue cuando me invitó el presidente de la compañía a comer sushi. Fue como, sí, pero nada más, porque obviamente lo pagaron ellos, pero yo no hubiera podido pagar un taxi, no. O sea, quizá de una cuadra a otra no debe ser muy caro, pero para distancias más o menos razonables es un ojo de la cara, por lo menos para mí. Y yo que siempre hacía el cambio del yen al peso colombiano, no, o sea, no. Entonces, pues sí, esa ha sido como una de las razones. Luego seguiremos hablando de otras cosas, de otros factores que hicieron que regresara. Pero sí, eso fue el transporte. Entonces sí, pues luego seguiremos hablando de otros factores que me llevaron a la decisión de regresar. Hay muchos factores, seguramente van a haber varios videoblogs. Yo consideré muchas cosas porque créanme, no fue fácil regresar, no fue nada fácil. En cuanto a lo que es el orgullo, suena tonto, a lo que es muchas cosas que pasaron en mi cabeza, porque ustedes saben, Japón es como wow, Japón, y llegué hasta allá, y luego como que renunciar, me sentía como una fracasada, pero no, tuve que analizar muchas cosas y crecer mucho personalmente, y ya decidí que en serio mi calidad de vida es mucho mejor acá, y bueno, les voy a explicar cómo por qué.
con los vlogs. Espero ustedes también tengan mucho esa capacidad, porque yo a Japón me fui buscando un sueño, buscando éxito, buscando, sin mentirles, también dinero, y me di cuenta que realmente lo que uno tiene que buscar en la vida es felicidad y comodidad. Es lo primero que ustedes tienen que buscar en su vida, que en lo que trabajen les guste, que donde estén cómodos, y que toda esa combinación de todas las decisiones que ustedes tomaron como para su vida en el momento los haga realmente felices. O sea, no les pido que se levanten diciendo, oh, es un día maravilloso, oh, que no tengan problemas en su cabeza, en su vida, no, porque los van a ver, pero que estén contentos y que sepan apreciar lo que realmente vale la pena. No es fácil, pero pues sí quiero que empiecen a buscarlo. Así como yo empecé, creo que es algo muy importante. Y fui muy afortunada por haber podido viajar a Japón, pero ahora es un momento, otro capítulo en mi vida, y este capítulo va a ser en Colombia, contándoles a ustedes todo lo que me pasó en Japón. Entonces sí, los invito a que viajen a Japón, a que viajen a todo lado y me cuenten cómo les va. ¿Qué piensan? Si en sus países es igual, si también el bus es así aplastante. Yo creo que de pronto en las capitales siempre es así, pero por eso yo en mi país no vivo en una capital, pero sí. Entonces cuéntenme qué piensan, sus experiencias, y nos estamos viendo en los videos que voy a seguir haciendo. No olviden suscribirse, darle me gusta, y que tengan un gran día. Bye.